Bueno, buenos días. Soy el comisario Damián Barrios. Hoy estamos con el doctor Emiliano Buscaglia, agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción número 5 de Moreno, con quien hace varios años venimos trabajando en forma coordinada y articulada en distintas materias. Lo que hoy nos ocupa para los cursantes de nuestra universidad es el tratamiento de las usurpaciones. Así que bueno, brevemente ya hemos hecho una introducción, así que sin más, Emi, ante todo, gracias por recibirnos y poder compartir este tratamiento de las usurpaciones con todo lo que implica y bueno, que esperemos que podamos transmitir el conocimiento adecuado de cómo se trabaja una usurpación desde el inicio hasta su finalización, ¿no? Perfecto. Bueno, primero le mando un saludo a todos y a Damián, te agradezco por darme esta participación. Espero que lo que diga sea útil. Es una transmisión de experiencia, digamos, más que nada en un territorio complicado como es Moreno. Les cuento que estoy a cargo de la Fiscalía número 5, que es una fiscalía que interviene en violencias, que es un nuevo concepto, dentro de los cuales está esta violencia que genera la posesión de tierras ilegal, ¿no? Que tiene como figura básica el delito de usurpación en el artículo 181 del Código Penal y otras formas como pueden ser la turbación, etc. Antes de empezar a hablar específicamente de la problemática de Moreno, lo que podemos decir esencialmente que nosotros somos parte del Ministerio Público y entendemos en delitos, ¿no? La conflictiva de la tierra puede tener una faceta civil y otra penal. ¿Qué significa esto? Bueno, para que tenga un cariz penal, lo que tiene que haber es delito, tiene que haber una configuración típica. Ya sabemos que para que intervenga el foro penal tiene que haber un delito, si no nosotros no podemos intervenir y para eso tenemos que ceñirnos a la ley. Y la ley específicamente señala cuando hay delito. Para que haya delito en esta materia tiene que haber un despojo, que es un concepto jurídico, que significa que un tercero interviene en la posesión que tenía otro, con lo cual ya sabemos que tiene que haber una posesión previa, ¿no? Tenemos que es el primer requisito. Esto es importante decirlo porque muchas veces se presentan situaciones en predios que están abandonados, no tienen ningún tipo de ejercicio de acto posesorio y nos complica la configuración del delito. ¿Que puede ser público o privado? Claro, puede ser público o privado. Pero bueno, tenemos que primero acreditar el que intervenga en esto. Puede haber una denuncia de que hay una usurpación. Lo primero que tenemos que hacer es establecer los presupuestos de que se ejerció la posesión. Se ejerció la posesión con actos materiales, por ejemplo, alambrar, cuidar, desmalezar, pagar los impuestos, vigilar por sí o por un tercero, un vecino que cuide el predio. Tiene que haber un ejercicio, de hecho, que implique que la persona está poseyendo. El titular o el poseedor. Aparte, el poseedor, la posesión es diferente al dominio. Yo puedo tener una escritura y no ejercer actos posesorios. Entonces ahí también se va a complicar para justificar si alguien ingresa ilegalmente que se comete el delito, ¿no? Entonces, el propietario o cualquier persona que ejerza posesión, que puede no ser el propietario registral con escritura, tiene que ejercer concretamente actos posesorios. Luego de eso, acreditado, lo que tenemos que ver es que ese despojo, que significa ir en contra de la posesión, sea también por los métodos o los medios comisivos del delito que también establece el artículo 181, que son específicos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la invasión, bueno, hay que ver el código. Específicamente dice, por actos específicos que indica el artículo 181. Entonces tenemos una posesión y un despojo por medios comisivos. Cuando eso está constituido, esos dos aspectos, sí podemos decir que hay usurpación. Además, también tenemos que tener en cuenta que el delito de usurpación, en principio, tiene una prescripción de 3 años, con lo cual, si nos vienen a denunciar una situación que pasó hace mucho tiempo, quizás tampoco tengamos acción vigente. Entonces, esos son los límites que tenemos. Dentro de ese margen, es como que definimos todo el universo de situaciones conflictivas con las tierras que son delito penal, ¿no? Son delitos que deslindamos entonces la situación civil
para el otro fuero, para otro fuero. Muchas veces las personas plantean situaciones y si no se dan estos requisitos, les decimos que no hay delito, pero sí pueden ejercer la acción penal, la acción civil, perdón, la acción de desalojo. Bueno, volviendo a Moreno, les decimos de esta fiscalía que se encarga de violencias, uno de los pilares son las tierras, que trabajamos arduamente porque Moreno está ubicado, además de su conflictividad social y la gran población que tiene, características específicas, el departamento judicial de Moreno y el General Rodríguez está situado en un lugar donde hay una presión, digamos, demográfica. Estamos en el último sector del conurbano, donde obviamente la población viene de la capital y en realidad ni las migraciones internas y externas pasan por la ciudad de Buenos Aires y se expanden hacia sus límites. Es como decimos, el cemento viene avanzando. Claro, va avanzando el cemento, se va la ciudad extendiendo y estos serían los lugares límites hacia el oeste. Lo mismo se verá en el sur y parte en el norte, pero nuestro problema es acá. Entonces, eso lo llamamos presión demográfica. Partidos de Moreno, General Rodríguez y vecinos, José Cepaz, se genera toda esa cuestión de presión demográfica. En otros años pueden ser Luján. Sí, seguro. A medida que la ciudad avance, va avanzando hacia las afueras. Hacia adentro ya está todo consolidado. Yo te decía, Damián, que antes de trabajar acá en Moreno, estoy acá desde 2014, está en Morón. Y en Morón la situación es totalmente diferente. Claro, ya estaba no hay usurpaciones masivas prácticamente. Sí en Merlo, pero no en Morón, porque está consolidada la ciudad ya. Exactamente. Bueno, entonces esa problemática específica, también tenemos que tener en cuenta la problemática social, la inmigración, sobre todo de países aledaños, vecinos, como Paraguay, por ejemplo, básicamente en esta zona, que también las personas que vienen a ocupar tierras vienen obviamente vulneradas en sus derechos, no tienen a veces ni documentación, mucho menos vivienda propia, con lo cual estamos tratando con una población vulnerada, ¿no? Entonces eso es también un tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de actuar, que lo vamos a tratar un poco más adelante. Principalmente les quería hacer un raconto de que en Moreno, con esa problemática, ese problema demográfico de tierra, venimos trabajando en 2014 y hemos logrado advertir, lamentablemente hubo una situación muy importante que estamos hablando también 2018, ha sido aproximadamente, sí, donde se produjo un fenómeno de tomas masivas simultáneas, muchas, 2018, 2019, luego vino la pandemia, entonces en ese momento tuvimos que elaborar montones de protocolos y de dispositivos para atender estas situaciones. A ver, estoy hablando de que de repente nos comunicaban que había una toma masiva en un lugar lejano de Moreno, como puede ser Cuartel Quinto, donde había hasta 1000 personas, sí, tomando un predio de 20 y pico de hectáreas. O sea que era una situación muy grave. Era una situación muy grave porque hay que tener en cuenta que el establecimiento de personas en un lugar donde no hay ni siquiera agua, no hay agua corriente, no hay servicio, no hay nada, un lugar inundable, un lugar incluso donde hay torres de alta tensión que son contaminantes y son incluso no aptas para la vida y es peligroso incluso para la gente que se establece, es un problema, un drama humanitario prácticamente, hay que verlo así. Hay que verlo, primero, se está despojando a alguien de su propiedad, pero por otro lado se está estableciendo una comunidad en un lugar sin ningún tipo de posibilidades de prosperar, con lo cual es un problema para el municipio mismo, para el Estado, para la provincia y para la nación, si no hay un tratamiento de esa situación, porque son lugares inviables para el establecimiento humano muchas veces. Y aparte, ya dije, también el Código 181 es un artículo que protege la propiedad, está dentro del título que tengo contra la propiedad, o sea que se afectan montones de derechos diferentes, no solamente la propiedad, pero empezamos hablando de ella. Bueno, como les decía, ese establecimiento de personas empezó a hacerse cada vez más importante y llegó un momento que había casi una toma por día. Era una cosa masiva, era una cosa que era muy difícil de abordar. Esto se fue agudizando y después entramos en la pandemia, con lo cual también legalmente hubo una medida de emergencia que fue una ley de suspensión de los desalojos, de los lanzamientos,
dadas las circunstancias específicas que vivimos, la pandemia. Y bueno, entonces era una situación súper complicada con la cual entendimos que había que abordar la toma de tierras desde el inicio mismo de la situación. ¿Qué quiero decir? Apenas tenemos la novedad de que el grupo humano se está sentando, tomando un lugar, había que sí o sí reaccionar en el minuto 1, 0. Con lo cual, la práctica policial, con la dirección del Ministerio Público y el apoyo de las diversas oficinas o sectores del municipio de Moreno o de General Rodríguez, es importantísima la articulación de los tres estamentos del Estado. Por eso decimos que fue importantísima la articulación interagencial dentro del Estado, Poder Judicial, Municipio y Policía. Policía, que es el Poder Ejecutivo, ¿no? Dependiendo del Ministerio de Seguridad. Del Ministerio de Seguridad de la provincia, articulando también con el Ministerio de Seguridad de la provincia y algunos otros ministerios de áreas que puedan llegar a tener que ver con el tema de la asistencia social del municipio de la provincia. Bueno, pero lo que fundamentalmente entendimos es que había que hacer un protocolo de actuación que está funcionando hasta hoy, que en realidad surgió de esta emergencia, cuando surgió este problema de las tomas masivas, que básicamente tiene que ver con, primero, una confianza. Con Damián nos conocemos, con él hace mucho tiempo, tenemos confianza y eso es fundamental. También con todas las autoridades, Salazar, etc. Tenemos reuniones, hemos tenido reuniones con gente del ministerio, con gente del municipio en forma permanente. Entonces, habiendo esa, digamos, confianza o articulación desde el humano, se puede incluso mejorar muchísimo el tema concreto de la acción concreta, y entendimos que tener la información, tanto nosotros como Ministerio Público como la policía o el municipio, quien se entere, convoca al resto. Generalmente, bueno, la policía se entera primero porque es el que tiene la presencia en la calle, ¿no? Nosotros por ahí no estamos tan en el territorio, el municipio también, pero básicamente policía tiene la información, inmediatamente nos comunica y empezamos a articular inmediatamente los tres estamentos estatales a fin de tener una presencia en el territorio inmediata y hacer un diagnóstico. Primero, hay que saber de qué se trata, qué tierra es, qué medidas tiene, qué peligros tiene, las dimensiones que tiene, quién es el propietario, cómo poseía la tierra o no y cómo se ingresó. Si se ingresó con violencia, con invasión, que significa entrar medio como escondidas o por la noche o no, y empezar a evaluar. Entonces, una vez que uno tiene definido el territorio y tiene definido el grupo humano que está en conflicto, individualizado el propietario o poseedor, empezar a evaluar posibilidades y entender que cada usurpación es diferente a otra, no son todas iguales, porque todas estas variables cambian. Muchas veces tenemos un territorio abandonado donde el propietario no se encuentra, nunca vino, vive en la capital federal, no sabemos. Bueno, entonces hay que hacer toda una cuestión para dar con la persona, ver si ejerció actos posesorios, pero siempre hay que tener en cuenta que el abordaje hay que hacerlo en forma inmediata. Bueno, una vez que está hecho el análisis, empezamos directamente la acción en el territorio, tendiente a establecer primero siempre una cuestión de diálogo, ¿no? Una cuestión de diálogo respetuosa de los derechos humanos, sabiendo que estamos tratando con personas vulneradas, que no tienen sus derechos básicos satisfechos, porque si no, no estarían tomando una tierra que muchas veces no tiene ningún valor inmobiliario, a veces para establecimiento humano, puede tener valor para otra cosa. Entonces, en ese sentido lo que se empieza, y ahí viene también la muñeca policial, que es muy importante, que es empezar a individualizar interlocutores para hablar, porque no todo el mundo está capacitado como para poder tener un diálogo en estas circunstancias. Entonces, ahí con muñeca se sabe con quién hablar, se va estudiando cómo viene la dinámica de los grupos, la existencia de mujeres, de niños, de personas vulnerables, a nivel, qué sé yo. Grupos de niños, sí, básicamente. Identificar si realmente son víctimas o están siendo manipulados. Claro, bueno, a eso iba, claro. Porque primero yo decía identificar a personas con las cuales se puede hablar, en el sentido de que por ahí se pongan en cabeza de hablar por el resto. Tampoco se puede hablar con 1000 personas a la vez, tenemos que hablar con 1, con 2, con 3, que a su vez se organicen y hagan de representantes
para empezar a entender cuál es la demanda, porque muchas veces hay demandas. Es muy común, Damián, ¿te acordás que decían, no, vinimos acá porque esto no tiene propietario? O como que siempre dicen que eso está abandonado. Sí, sí, sí. Y Porque hay un desconocimiento también. detrás de eso pudimos detectar en el tiempo, que nosotros también aprendimos cómo era una usurpación policialmente hablando, de que había una organización detrás de eso, ante ese Sí, comentario. claro. Exactamente, eso. Y una vez que tenemos el interlocutor, lo que viene es la separación del simple, la persona que va a tomar una tierra porque no tiene nada y no tiene otra cosa más satisfactoria para su vida que eso, del organizador, el aprovechador, que obviamente siempre está atrás de esto, casi siempre. Digamos, si es una toma enorme de 1000 personas, va a haber 4 o 5 que están, o más. Muchas veces vemos camionetas incluso de alta gama. La hemos visto. Por eso, claro, sí, sí. estamos hablando de personas vulnerables, una camioneta de alta gama es como... Y gente que venía de capital, inclusive. Gente que viene de otros lados, se organiza y muchas veces se ve que vienen generalmente de un lugar diferente, San Martín, José C. Paz. Entonces ahí uno ya tiene indicio de que más que vulnerables hay que separar entre esos vulnerables y los organizadores. Entonces vamos a tener un tratamiento diferente respecto de unos y de otros. Pero bueno, establecido el diálogo, el interlocutor, todo en el momento y en el mismo momento que ingresa la gente al predio, tenemos la idea de solucionarlo en el día y a la luz del sol. A la luz, exactamente. Para que no haya ningún inconveniente ni problema, ni después pueda haber denuncias o Hay que actuar que no un alto Dani, con respecto a la luz del sol, que las usurpaciones se dieron a lo largo de todo el año, o sea, no había fechas particulares. No, todo el año, era permanente. Esos años previos a la pandemia y el principio de la pandemia fue una cosa que era constante. No había respiro, era todos los días una toma y una situación que había que resolver. Y fue nos dio una práctica importante, porque ya les digo, actuar urgente es clave, articuladamente con el municipio y policía y la provincia es clave, y no se podía esperar. O sea, si la toma fue comunicada tal día a las 8 de la mañana, dijimos, bueno, tenemos 10 horas para solucionarlo hoy, no puede pasar mañana. Porque pasa mañana y se establece la gente. Claro. Y empieza a llegar gente de otros lados y ya la cosa se hace imposible de resolver. Entonces las primeras horas son identificación de interlocutores, tratar de determinar quién está organizando y quiénes son simples tomadores, digamos, usurpadores. Y después viene la etapa de diálogo, que será distinta con cada uno, porque obviamente el organizador no va a tener mucho espíritu de negociación, pero sí las personas que están en la toma por ahí pueden entender, y ahí se va dividiendo el bloque generalmente. Si primero vemos toda una masa uniforme de personas, después vemos realidades distintas. Entonces también la negociación tiene que ver con eso, con dividir el frente. Y bueno, hay gente que no quiere saber nada con alguien que está organizando y va a hacer negocios. Y ahí empieza la cuestión de que es todo heterogéneo. Entonces ahí podemos actuar, ¿no? Y llegar a las personas según las situaciones diferentes roles diferentes que estén desempeñando en el lugar. Después de eso, generalmente, que son varias horas, hay episodios que son violentos, otros que no. Es diferente, por eso les digo que cada toma es distinta y hubo casos emblemáticos que después lo podemos hablar. Pero tiene que ver con el diálogo, con la búsqueda de salidas. Generalmente la gente lo que quiere es un lugar para establecer su casa. Entonces que tampoco el Estado tiene muchas posibilidades, es la realidad. O sea, es una negociación media como decir, bueno, la gente reclama tierra. ¿El Estado tiene tierra para darle a todo el mundo? Bueno, el Poder Judicial no, la policía tampoco. Sí puede el municipio y la provincia. Entonces ahí viene la articulación y la importancia de ver qué posibilidades hay de conseguir alguna tierra fiscal o algo que esté preparado para planes, para una cuestión de planificación urbana social. Y también ahí el Estado tiene un problema, porque esos programas existen, las tierras son escasas, pero también existe un plan formal en el cual la gente se anota para lograr en un futuro un terreno. Y por ahí con el pago, no sé cómo será, porque nosotros no tenemos que ver con eso, pero sí
esa parte se dedica al Estado, ¿no? En este el punto, Estado ejecutivo, el Poder Ejecutivo. te hago una referencia para señalarlo. Sí. Le hice una entrevista igual a Federico Aliaga, que hoy es el... Claro, esa parte yo la refiero por el costado, porque no me corresponde a mí, pero... Él en su momento, hoy el director del INDEL, en la parte de tierras que hoy ya está aceitado. Él trabajó mucho en el terreno, esta pata política que vos mencionás del municipio. Tiene nombre y apellido, que era Federico Aliaga, que él activamente participaba en esas negociaciones previas, hasta que se tornaba hostil y teníamos que hacer el uso racional de la fuerza mínimo indispensable para desalentar esa usurpación en flagrancia. Eso lo vamos a mencionar más adelante. Sí, eso lo mencionamos. Lo que decía que entonces la carencia de tierras es una de las cuestiones o sea, la gente reclama un lugar para vivir, eso es escaso, ahí interviene el municipio. Entonces, está ese factor, por un lado, le decía que el Estado tiene una nómina de personas anotadas para acceder a la tierra, con lo cual también está la contradicción de que la gente que toma, si uno negocia, pero le está dando una prevalencia a otra persona que está anotada esperando, entonces hay enormes problemas. Entonces, porque sería muy fácil, ¿no? Tomar para que entonces le ponen primero a la lista, una cosa así. Claro. Bueno, pero no es un tema que lo digo porque es la realidad, pero tenemos que manejar eso y tenemos que manejar el tema de que no todos cumplen el mismo rol y que se está cometiendo un delito también. No tenemos que olvidar de decir que se está cometiendo un delito y es un delito que está en flagrancia. ¿En flagrancia qué significa? Significa que es un delito que está en curso, que todavía no se consumó. Más en el tema usurpaciones, que es un delito permanente. Es un delito permanente significa, ¿por qué? Porque la persona ingresa y mientras esté turbando la posesión, esté desposeyendo, ese delito se sigue cometiendo. No es como un desapoderamiento de un celular que se lo llevó, desapareció en el efecto de custodia y se consumó el delito. Acá, mientras estén ahí, nosotros estamos actuando, el delito está en flagrancia. ¿Flagrancia qué permite? Permite la aprehensión, ¿no? Un delito que está flagrante permite la aprehensión. Si hubiese sido consumado el delito, tengo que pedir una detención formal y ya cesa mi facultad fáctica de actuar en el momento porque ya hubiese cesado la flagrancia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mantener con este dispositivo que hacemos con el municipio, policía y el Poder Judicial, que es la que mantiene la acción penal, dando las instrucciones, es estar en el lugar ejerciendo actividades tendientes a desalentar y negociar sin irnos del territorio, entendiendo que tenemos la posibilidad de aprender a quien haya que aprender por estar cometiendo el delito de usurpación, previsto en el artículo 181 del Código Penal, en flagrancia. Porque no se agotó el delito, sigue consumándose porque es un delito permanente. Similar a lo que sucede con la privación de la libertad, por ejemplo, con un secuestro, eso es lo mismo. Ese tipo de delitos permanentes, que tienen esa característica especial. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, lo que siempre quisimos hacer, y nos salió, la verdad que nos salió. Resultados, sí. Claro, fue resolverlo en el día, que no pase al día siguiente. Con lo cual, ese día vamos a tener hemos estado todos esos días abocados a solucionar todos estos problemas. Y la verdad que nos fue bastante bien, porque se ha solucionado, cada caso se solucionó diferente. Habíamos hablado antes de empezar, antes de que empieces a filmar, Damián, del caso ese emblemático del CIC La Viviana, el Centro de Integración Comunitaria, ¿no? Sí, ahí que la que Fiscalía está Moreno. Gracias a la Fiscalía se logró una parte de solucionarla y después tomó un rol protagónico la Defensoría. Sí, pero acá lo fundamental es que una gran parte de esa toma fue solucionada, bueno, con todo lo que vinimos hablando se hizo, pero finalmente el municipio logró restablecer a las personas en estos lugares. Una relocalización. Se dio una relocalización de la gente que estaba tomando el SIC, se relocalizó en otro sitio, con lo cual fue satisfecha la necesidad de tierras, de solución habitacional, que es el fondo de la cuestión, que moviliza a esto, la falta de satisfacción de ese derecho, que es un derecho básico humano. Y judicialmente, si mal no recuerdo, corregime vos, que la causa esa se cerró, que era una de las condiciones que también se pudo, que no había imputación penal ya después. Exactamente. Nosotros tenemos la facultad, una vez que se descomprimió la situación,
el expediente sigue, pero nosotros tenemos facultades alternativas de cerrar la causa por un acuerdo conciliatorio, porque se morigeró el conflicto, porque se logró una salida alternativa, con lo cual nosotros podemos archivar la causa con ese motivo y no quedan imputadas las personas. Que fue una de las condiciones de la gente que se le explicó, aunque la gente no creía de entrada que iba a pasar, Claro. hasta que la práctica y eso genera la credibilidad de nosotros como policía, del Poder Judicial, y eso fue un gran ejemplo para Morenos. Sí, yo acá claro, acá básicamente quería explicar la parte legal para que se entienda, porque la práctica cuando ustedes están en el territorio tienen que ver que todo eso, lo que hacen, se va a volcar a un expediente y después eso hay que manejarlo jurídicamente. Que en realidad el ejercicio de la acción, del derecho penal, de la acción penal, sí, como nosotros pensamos, bueno, un delito va directamente a juicio, lo van a acusar. Bueno, el ejercicio de la acción penal es, en realidad, tiene que ser, modernamente se está viendo de otra manera. Hay otras alternativas. Nosotros podemos investigar, podemos ejercer la acción y salir por una alternativa, una solución alternativa que sea diferente a la pena. Pero bueno, en este caso, el derecho penal tiene que ser mínimo, porque tampoco se puede penalizar la vida entera, más acá cuando hay millones de cuestiones de derechos humanos, de vivienda, etcétera, insatisfechos y gente vulnerable. Tenemos la herramienta penal, pero no quiere decir esto hoy que va a terminar la gente detenida, presa, procesada o con una suspensión de juicio o prueba. La pena del delito de usurpación no es una pena alta tampoco, digamos. Cualquier delito de usurpación podría terminar en una suspensión de juicio o prueba, en un juicio abreviado. Pero bueno, hay acuerdos antecedentes. Lo más importante era que la gente vaya